Hola, buenos días, Yanela. Hola, buen día, Yanela. Bienvenido al curso de física de cuarto grado. Buenos días, profesor. Ya pues. Bien, Yanela. Sin más preámbulos, vamos al inicio de nuestra clase. Para hoy día tenemos programado analizar el concepto de trabajo mecánico y ejercicios aplicativos referentes al trabajo mecánico. Empecemos. Como siempre, vamos a ver las orientaciones de nuestra separata. En nuestra separata justamente aparece el concepto, fíjate, trabajo realizado por una fuerza constante. Es bueno destacar lo siguiente, fuerza constante. Las fórmulas que vamos a ver a continuación son válidas siempre y cuando la fuerza es constante. Es decir, que este hecho queda garantizado por un acuerdo institucional entre el SEBA Reina de Los Ángeles con respecto a ustedes los estudiantes, que va a garantizar lo siguiente, toda la fuerza que vamos a estudiar va a ser de fuerza constante, porque es bueno destacar lo siguiente, que estas fórmulas no son válidas para cuando la fuerza es variable. Ese es otro tema y otro enfoque totalmente distinto, sino que el enfoque que vamos a ver hoy en día es para cuando la fuerza es constante. Entonces, para el caso de que la fuerza sea constante, fíjate, tenemos lo siguiente, esta fórmula. Realmente es fuerza por desplazamiento. Acá abajo la podemos ver, fuerza por desplazamiento. Vamos primero a analizar el caso número 1. Si F es paralela al desplazamiento, en este caso aquí está, mira, la fuerza es paralela al desplazamiento y actúa a favor del movimiento. Claro, la fuerza va a actuar a favor del movimiento. ¿Por qué sabemos que actúa a favor del movimiento? Por esta señal que está aquí, ¿ves? Esto es lo que me están indicando de manera implícita, no en forma explícita, sino de manera implícita, me indican, aquí hay de manera implícita, me indican que el vector velocidad estaría así, ¿ves? De manera, como te estaba diciendo, de manera implícita. Porque no me colocan el vector velocidad, justamente, no me lo colocan. Y además, algo importante, la fuerza es paralela al desplazamiento. No existe ningún ángulo de diferencia entre el eje de las abscisas, no como el caso contrario, pues, el caso de arriba, pues, que sí teníamos un ángulo, la fuerza estaba con un ángulo con respecto al eje de la abscisa, que a su vez es paralela al desplazamiento. Entonces, conclusión en el caso número 1, la fuerza es paralela al desplazamiento y además tiene el mismo sentido que la velocidad. Eso lo podemos, si quieren yo les voy a acompañar en ese sentido, porque es bueno copiarlo. Entonces, para el caso 1, la fuerza, aquí, vamos a poner esas consideraciones. 1, aquí voy a acompañarlo con ustedes. 1, vamos a, esto está muy grande, vamos a poner. Ok. Acá. Ok. Ahora sí lo tenemos bien. 1, la fuerza es paralela al desplazamiento. Claro, cuando indico que la fuerza es paralela al desplazamiento es porque no hay un ángulo entre ellas. Y algo muy importante, bien lo otro, que es la segunda consideración que te estoy indicando.
La fuerza tiene el mismo sentido que la velocidad. Allí está. Ahí lo tiene. Entonces, por favor, en el caso número 1, pon de observaciones esas dos características. La fuerza es paralela al desplazamiento, eso sí, aquí lo podemos ver. Una de las ideas básicas y que yo creo que hemos venido estudiando a lo largo de todo este curso es que la configuración vectorial lo que hace es dar información al investigador. En este caso, el investigador es el papel que estamos asumiendo. Ustedes, los alumnos, y mi persona, que es el docente, quien les está explicando hoy día. Entonces, se puede apreciar claramente que el vector fuerza es paralelo al vector desplazamiento, porque evidentemente ya habíamos analizado eso, ¿no? El desplazamiento es un vector, es una magnitud vectorial. Entonces, las magnitudes vectoriales es para que el investigador pueda sacar información. En este caso, la información que hemos sacado es la siguiente. Una, la fuerza es paralela al desplazamiento. Y dos, la fuerza tiene el mismo sentido que la velocidad del objeto a quien se le está aplicando la fuerza. Muy importante eso. Veamos, pasemos ahora al caso número 2. En el caso número 2, quiero que observes esto. Muy interesante este caso, ¿no? La fuerza es paralela al desplazamiento, pero los sentidos son contrarios. Entonces, cuando veamos de esta forma, esto es lo que queremos indicar, es lo siguiente. Que el trabajo que se realiza con respecto a esa fuerza que es contraria al movimiento, ajá, pero profesor, ¿y usted por qué sabe que es contraria al movimiento? Por estas señales que están aquí, mira, ¿ve? No me lo están dando de forma explícita. Sin embargo, para el estudio yo te lo voy a poner de forma explícita. Este que está aquí es el vector velocidad. Por favor, vamos a colocarlo. Velocidad. Es el vector velocidad. Muy bien. Aquí. Vector velocidad. Aquí. Creo que se nos hace, vamos a ver si podemos copiar. Ok. Eso mismo lo vamos a copiar acá para que lo tengas como apunte. Que quede todo bien claro. Ya creo que conoces el beneficio de tener clara la teoría. Una vez que se tiene clara la teoría, los conceptos en física se tratan de manera muy elegante, muy soltura. Aquí lo tenemos bien claro ahora. Entonces es muy importante, porque se va a entender lo siguiente. Es lo que quiero que entiendas ahora. Que si yo le aplico una fuerza, bien, a un cuerpo, este produce movimiento. No lo dice en ningún momento acá. Entonces vamos a dar ese concepto también, vamos a ponerlo claro. El concepto de trabajo. ¿Qué es un trabajo? ¿A qué vamos a denominar trabajo? Fíjate que, bueno, para eso está. La separata es una guía y nosotros vamos dándole hilo conductor a la guía. En ningún momento aparece el concepto de trabajo, sin embargo, vamos a decir, el concepto de trabajo es transmitir movimiento a un cuerpo. A través de una fuerza. Ahí lo tienes. Ahora sí, empiezan a tener nuestra separata. Va a quedar muy bien. Con los apuntes que hemos venido
Entonces, trabajo va a ser transmitir movimiento a un cuerpo a través de una fuerza. Así de sencillo. Si yo le transmito movimiento a un cuerpo, pues ese cuerpo gana velocidad. Ese es el vector con la cual estamos tomando de referencia esto. Mira, ¿ves? Velocidad. Si la velocidad tiene el mismo sentido que la fuerza, aquí está, velocidad tiene el mismo sentido que la fuerza, ahí. Entonces, esta es su fórmula. Fuerza es igual por desplazamiento. Ahora, si la velocidad tiene sentido contrario a la fuerza, entonces esta es su fórmula. La fuerza, entonces el trabajo va a ser negativo a la fuerza resistiva. Claro, aquí le hace falta para corregir a lamentablemente hay que hacer una corrección. Y la corrección a nuestra guía sería de esta manera. Le hace falta, aquí está aquí. Ahora sí la tenemos corregida. Por favor, hagan las correcciones, tal cual como dice el filósofo de la ciencia Karl Popper. La mejor manera de aprender ciencia, o lo que es lo mismo, la única forma de que la ciencia avance a través de la corrección de nuestros errores. Y tenemos un tercer caso, que la fuerza es perpendicular al desplazamiento. En ese caso, la fuerza, que es esta que está aquí, no la indica en ningún momento. Vamos a hacer las observaciones. Allí es la fuerza, el vector fuerza. Eso es fuerza. Porque ya sabes que la fuerza es una magnitud vectorial. Bien. Esto lo indicamos acá y lo ponemos en esta manera. Que el vector fuerza es perpendicular con respecto al desplazamiento. Mira, este es el desplazamiento y el vector fuerza. Entonces, la fuerza con el desplazamiento forma un ángulo de 90 grados. Cuando eso es así, el trabajo es nulo. Sencillamente, el trabajo es nulo. Entonces, vamos a recapitular, pero antes aquí vamos a poner esto como un elemento indispensable, pues. Esto sería el vector fuerza, que forma un ángulo, date bien, con la horizontal. Digamos que este sería el vector fuerza. Ahora sí, vamos a recapitular todo. En primera instancia, mira, debes colocar el concepto de trabajo. ¿Qué vamos a entender por trabajo? Trabajo va a ser transmitir movimiento a un cuerpo a través de una fuerza. Si logramos eso, entonces estamos en presencia de un trabajo. Repito, transmitir movimiento a un cuerpo. Si no se transmite movimiento al cuerpo, por lo tanto no estamos en presencia de trabajo. Esto lo digo porque hay muchos estudiantes que confunden el concepto de trabajo con esfuerzo. Son dos cosas totalmente distintas. Esfuerzo es distinto al trabajo. El trabajo, para el trabajo yo debo comunicarle movimiento al cuerpo que le estoy transmitiendo la fuerza. Si yo le realizo una fuerza a un cuerpo y ese cuerpo no soy capaz de mover, pues lo tanto el trabajo es nulo. Por ejemplo, usted viene y está empujando a un árbol. Ahí lo está empujando. Usted no lo va a mover. Entonces usted no está realizando trabajo, está realizando un esfuerzo. Que se cansa por el esfuerzo que haya realizado, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. El esfuerzo no tiene nada que ver con el trabajo. Para que haya trabajo se requiere que a aquel cuerpo donde usted le está aplicando la fuerza adquiera un movimiento, adquiera una velocidad. Ok. Entendido eso, veamos lo siguiente. Este es su forma general. Hay una fuerza y el ángulo que se le aplica justamente con respecto al eje de las abscisas. Mire, aquí está la fuerza, ese ángulo. Entonces, esta es la fórmula generalizada. Fuerza es igual por el coseno de alfa por D. Y solamente es válida para cuando tengamos fuerzas constantes. Muy importante eso. Todo esto que estamos aquí registrando solamente va a ser válido para cuando las fuerzas sean constantes. Dependiendo de este concepto que es el generalizado, que me dice que fuerza es igual al coseno de alfa por el desplazamiento,
aparecen tres casos importantes. Caso número uno. En ese caso, el caso número uno significa lo siguiente: la fuerza es paralela al desplazamiento, aquí lo tienes, y la fuerza tiene el mismo sentido de la velocidad, aquí lo tienes reflejado. Entonces, si eso es así, mira, me están indicando que el ángulo vale 0 grados. Y si el ángulo vale 0 grados, cuando yo vaya a sustituir aquí, el coseno de 0 me da 1. Por eso es que quedaría simplemente fuerza por desplazamiento. Ah, ya. Este es su forma general. Estos son casos particulares. Este caso particular es cuando el ángulo es igual a 0. ¿Y cuándo es el ángulo igual a 0? Cuando la fuerza es paralela al desplazamiento y además de ello, el sentido de la fuerza tiene igual al sentido de la velocidad. Entonces la fórmula quedaría como fuerza igual, perdón, el trabajo quedaría como fuerza por desplazamiento. Número 2, ahora tenemos que la fuerza, fíjate en este caso, tenemos que el vector fuerza, ¿cómo se calcula el trabajo cuando el vector fuerza es de sentido contrario a la velocidad, pero sigue siendo paralelo al desplazamiento? A eso le llamamos trabajo resistivo, porque esta fuerza es contraria al movimiento del cuerpo. Repito, esta fuerza es contraria al movimiento del cuerpo. Como la fuerza es contraria al movimiento del cuerpo, por lo tanto, el trabajo es resistivo, pues. Ah, ya, profe. Claro que es así. Y un tercer caso es cuando consideramos que la fuerza es perpendicular al desplazamiento. ¿Cómo se calcula su trabajo? Bueno, ahí tenemos un ángulo de 90 grados. Y ese ángulo de 90 grados reproduce que el coseno sea 0. Por factor 0 significa que el trabajo es 0. Y algo muy importante aquí, acá es un ángulo de 180 grados. Cuando el ángulo es de 180 grados, eso significa que el coseno vale menos 1. Por eso es que sale este negativo. Ah, claro que es así. Entonces, este es el formato general. De manera que cada vez que estemos hablando de fuerza constante, esta es la fórmula que voy a aplicar. Estas son consideraciones de casos particulares. Cuando el ángulo es 90 grados, la fórmula quedaría como fuerza igual, perdón, trabajo igual a fuerza por desplazamiento. Cuando el ángulo es 180 grados, el trabajo quedaría como menos fuerza por desplazamiento. Cuando el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento dan 90 grados, pues entonces el trabajo es nulo. Muy bien. Y finalmente tenemos lo que se llama el concepto de trabajo neto. Fíjate, vamos a leerlo lo que dice nuestra separata. Conocido también como trabajo total. Es la suma de los trabajos de cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo para un desplazamiento determinado. Ah, pero esto se reduce a que el trabajo neto es igual a la fuerza resultante por el desplazamiento. Pero en definitiva sería el trabajo de todo y cada uno de los que están viendo aquí. Ahora vamos a darte un tiempo prudente a fin de que puedas hacer todos los registros inteligentes.
Bien, espero que estés tomando apunte tal cual como lo desarrollamos acá hoy día, ¿no? Fíjate, empiezas con el concepto de trabajo, transmitir movimiento a un cuerpo a través de una fuerza. Posteriormente hace su forma generalizada, que la fórmula de trabajo es igual a fuerza por el coseno de alfa por desplazamiento. Este es su forma generalizada. Y de ahí vas estudiando los casos particulares. Caso número 1, la fuerza es paralela al desplazamiento y la fuerza tiene el mismo sentido que el desplazamiento. Y allí se puede apreciar que el ángulo de formación de la fuerza con el desplazamiento, justamente ese es el ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento. No te olvides de ello. Pero entonces, como son paralelos, pues es un ángulo de 0 grados. Eso significa que puedo utilizar esta fórmula directamente. ¿Pero de dónde sale esta fórmula? Esta fórmula es la implicación de la anterior. Recuerda que es un caso particular de la fórmula generalizada. Es para cuando el ángulo sea 0 grados. ¿Y cuándo es 0 grados? Cuando la fuerza es paralela al desplazamiento y la fuerza tiene el mismo sentido que el cuerpo, que la velocidad del cuerpo. Ahí tenemos. Caso número 2. La fuerza sigue siendo paralela al desplazamiento, pero el sentido del movimiento del cuerpo es diferente a cual se le aplica la fuerza. Cuando esa fuerza es contraria al sentido del movimiento, se habla de que tenemos una fuerza para un trabajo resistivo. ¿Oíste? El trabajo de esa fuerza se llama resistivo, ya que la fuerza es contraria al sentido del movimiento del cuerpo. Y eso equivale a decir también que el ángulo que forma la fuerza con respecto al desplazamiento es de 180 grados. Por eso que entonces es de sentido contrario y siempre se asume como negativo. Ahora bien, el tercer caso es cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento. En ese caso hablamos de un trabajo nulo. Ya. Y finalmente la consideración de trabajo neto. Ese trabajo neto, ya habíamos hablado, es cuando tengo un cuerpo y sobre ese cuerpo se le aplican un conjunto de fuerzas. Mira, aquí está un conjunto de fuerzas que se aplican sobre ese cuerpo. Entonces, ¿cómo se determina? Hay una forma. La fórmula sintética es esta. El trabajo neto es igual a la fuerza resultante por el desplazamiento. O lo que es lo mismo, se consideran el trabajo de cada una de las fuerzas componentes. Mira, ¿ves? Se considera el trabajo de la fuerza F1, el trabajo de la fuerza N, el trabajo de la fuerza F2 y el trabajo de mg, que es el peso. Se considera el trabajo de cada una de las fuerzas que están estrechamente relacionadas con la distancia. Pero vuelvo e insisto, esto se puede hacer de esta manera, tal cual como indica el concepto, o se puede utilizar justamente el concepto de fuerza resultante. De esta manera desarrollamos toda la teoría que está orientada en nuestra separata. Así que por favor, vuelve otra vez a tomar tus registros inteligentes, que te lo volví a explicar, para empezar con la parte de ejercicios aplicativos. Ya, pues vamos a dar un tiempo más.
Bien, esperado que hayas hecho todos los registros inteligentes. Vamos a preparar la lámina para la transición de la próxima tema. Vamos a avanzar pues. Con ello vamos a borrar todo. Espero. Recuerda que si te quedó inconcluso estos registros, bueno, puedes hacer el recurso al video, darle la pauta donde estimes conveniente y concluir aquello que dejaste inconcluso. Seguimos avanzando. Para esta oportunidad vamos a seleccionar 2 ejercicios y de forma continua de nuestra separata, que es el ejercicio 6 y el 7. Vamos, te voy a acompañar en la lectura del ejercicio 6. Calcular el trabajo total o trabajo neto, coma, el cuerpo se desplaza a una distancia de 4 metros. Muy bien, ahí lo tendrías. Este enfoque de este trabajo puede ser, mira, este enfoque se puede hacer desde 2 perspectivas. La primera perspectiva, que es la más recomendable, pues a veces hay que leer el enunciado, no es que sea la más recomendable, sino que para en este ejercicio particular es la más recomendable. Y es a través de la introducción de la fuerza neta, mira, ¿ves? Análisis escalar. Entonces la fuerza neta queda identificada de la siguiente forma. Oye, sería primero esta fuerza que está hacia la derecha, 30 newton. Mírala, aquí la tienes. Mientras que 10 newton sería la fuerza que se encuentra a la izquierda. Izquierda, derecha. ¿Cómo lo sabe, profesor? Obviamente estoy viendo las cantidades vectoriales. Mira, ¿ves? Esta es una cantidad vectorial. Recuerda que el vector suministra 3 enfoques en su información. Primer enfoque corresponde a la magnitud escalar. Mira, aquí la tienes. Que eso es el tamaño del vector. Eso es 30 newton. Ah, esa es la magnitud escalar. Número 2, la dirección. Ah, esa dirección es horizontal. El sentido determinado por la flecha al final del vector. Ah, está hacia la derecha. Ah, toda esa información la suministra un vector. Entonces, por eso es que yo aquí coloco el análisis escalar. El análisis escalar corresponden a las operaciones analíticas que yo hago de forma algebraica. Estoy sumando 30 newton que está a la derecha, que en ese caso lo consideramos positivo, menos 10 newton que se encuentra en la negativa, porque lo estamos considerando a la izquierda. Cuando es hacia la derecha, positivo, y cuando es hacia la izquierda, negativo. Entonces la resta de 30 menos 10, eso da 20 newton. Por lo tanto, el trabajo neto, el trabajo neto es igual a la fuerza neta por el desplazamiento. ¿Cuánto dio la fuerza neta? 20 newton, aquí lo tienes. ¿Cuánto es el desplazamiento? Pues obviamente me lo están dando como datos, mira, corresponden a la consigna, a las premisas de la consigna. Aquí está, 4 metros. Muy bien. Y newton por metro en el sistema MKS nos da joule. Multiplicamos los números, 20 por 4 son 80 y newton por metro es joule. No te olvides al honor del físico Joule. Por favor, toma entonces los registros inteligentes de la resolución del ejercicio número 6 y esperando que vayas avanzando y sientas el placer de haber resuelto el ejercicio número 7, vamos a darte una oportunidad a ver si lo logras resolver. Vamos entonces con el compás de espera, pues.
Ah. Entonces, eso puede ser lo siguiente. Este es otro enfoque de cómo podríamos resolver este ejercicio. Primeramente, identificamos el trabajo número 1. Al trabajo número 1 va a ser la fuerza de 30 newton que está hacia la derecha, por eso que le colocamos el signo positivo. Y lo vamos a multiplicar por el desplazamiento, que en este caso el desplazamiento es de 4 metros. Esto nos está dando un resultado de 30 por 4, eso te va a dar 100. Vamos aquí a separarlo para que quede bien ilustrativo. Eso va a dar 120 Joule. Esa es. Pero también tenemos la fuerza número 2, el trabajo número 2. Al trabajo número 2 corresponde a la fuerza que está de sentido negativo. Observa, por favor, esta es la fuerza de sentido negativo. Y le llamamos trabajo resistivo porque ese trabajo es contrario al movimiento, a la velocidad del cuerpo. Entonces, no queda la menor duda, lo vamos a poner entre paréntesis. Vamos acá, exactamente, aquí, entre paréntesis, menos 10 newton. Y eso lo vamos a multiplicar por el desplazamiento. El desplazamiento pertenece a esto. Y es, bueno, el desplazamiento es un dato de la consigna. Cuando multipliques, eso da 40 Joule. Entonces, quiero que veas lo siguiente. Aquí, vamos de esta manera. Muy bien. ¿Qué resulta? Que ahora, muy bien, ahí lo tenemos. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. La idea de buscar el trabajo total, aquí está, la idea de buscar el trabajo total, corresponde a la suma de todos y cada uno de los trabajos que están involucrados directamente con las fuerzas que intervienen en un cuerpo. Aquí solamente intervienen 2 fuerzas, por lo tanto hay 2 trabajos. El trabajo 1, que lo debo sumar con el trabajo 2. Pero quiero que veas lo siguiente. El trabajo 1 es positivo, no hay problema en ese sentido. Pero el trabajo 2 es resistivo, porque la fuerza es contraria al sentido del movimiento. Y cuando una fuerza es contraria al sentido del movimiento, se habla de que el trabajo es resistivo. Ah, bueno, entonces eso le vamos a dar negativo. Así. Y eso va a ser igual. Entonces, ¿cuánto es el trabajo 1? El trabajo 1, ya sabes que son 120 Joule. Menos el trabajo 2. Pero el trabajo 2 ya es negativo, son 80 Joule. Ajá. Fíjate, ¿eso da cuánto? Eso va a dar. Vamos a hacerlo así. Todo eso se reduce a que estamos buscando el trabajo total. Y el trabajo total ya quedó determinado que es la resta de 120. Perdón, es 40. Aquí arriba es 40. Aquí arriba es 40, disculpe. Y entonces aquí abajo sería 120. Menos 40, eso daría 81. Ahí lo tienes. Vamos entonces a colocar esto aquí. Muy bien. Y el otro, perdón, esto acá. Es otra manera de resolver el ejercicio. Y lo llevamos aquí. Aquí. Ahí lo tenemos. Básicamente, el esquema que hemos escogido nosotros es el esquema de la fuerza neta, cuyo valor da 80 Joule, exactamente igual. Este es el valor del esquema de las fuerzas total.
perdón, el esquema de los trabajos totales. Por cada fuerza que aparezca en el cuerpo, yo le determino su trabajo. No te olvides, entonces aquí habían dos fuerzas, una y dos. Por eso que a cada una de las fuerzas yo le determiné su trabajo. Mira, el trabajo número 1 corresponde a la fuerza que está hacia la derecha, en cuyo caso es positivo. Su valor es 30 y fíjate, su distancia es 4. Por eso que me dio 120 joules. Y este trabajo corresponde a la otra fuerza, que esta fuerza es contraria al movimiento. Ahora, profesor, ¿pero por qué usted dice que el movimiento es a la derecha? Claro, eso se determina, fíjate por acá, volvemos otra vez para tener todo bien claro. El sentido del movimiento. El sentido del movimiento sería de esta forma. ¿Por qué determinas el sentido del movimiento de esa forma? ¿Por qué es de esa naturaleza? Muy sencillo, porque la fuerza mayor está hacia la derecha y es 30. Ese es el sentido del movimiento. Ahí, míralo, ahí. ¿Por qué el sentido de movimiento? Estábamos, la pregunta inicial, ¿por qué el sentido de movimiento corresponde hacia la derecha? Bueno, mira, cuando yo hago las operaciones algebraicas de sus magnitudes escalares, mira, la positiva menos la negativa. ¿Qué resulta? La positiva. Eso significa que se está moviendo hacia lo positivo. ¿Y qué es moverse hacia lo positivo? Moverse hacia la derecha. Entonces el sentido del movimiento está justo hacia la derecha. Aquellas fuerzas que van con el sentido del movimiento son positivas. Aquellas fuerzas que son contrarias al sentido del movimiento es negativa. Así que todo esto cuadra, toda la teoría. El análisis vectorial es muy importante en este sentido. Entonces, en la segunda fase de cómo se determina el trabajo. Yo determino el trabajo por todas y cada una de las fuerzas que componen el sistema. ¿Cuántas fuerzas componen este sistema? 1 y 2. Primer trabajo corresponde a una fuerza positiva, eso me da 120 joules. El segundo trabajo corresponde a la fuerza negativa, mira, ve, a la fuerza que va en sentido contrario del movimiento. Ah, ya, profe. Por eso que es negativo. Y este resultado acá sería negativo. Vamos a ir a aclararlo para que lo tengas mejor. Aquí, exactamente. Aquí lo vamos aquí para que lo aclaremos. Ya sepas de que en efecto, el valor de esta fuerza evidentemente es negativo. Ahora sí, todos estamos cuadrados. Aquí. Ahora sí, estimado estudiante. Ahora sí, todo está cuadrando. Entonces, de allí es que tú puedes buscar el trabajo. El trabajo sobre una fuerza que es positiva, pues simplemente le decimos trabajo. Pero el trabajo sobre una fuerza que es negativa, le hablamos que es un trabajo resistivo. Y se le coloca el signo negativo. Esa consideración tienes que tenerla presente. Entonces, el trabajo total es la suma de todos los trabajos. Es la suma de todas las fuerzas, de todos los trabajos y las fuerzas que involucran el cuerpo. Ah, bueno, ese sería el positivo menos el negativo. Fíjate, 120 menos 40 te da 81. Exactamente el mismo trabajo que habíamos empleado anteriormente. Pero esto se hace desde la forma teórica y este se hace desde la forma sintética, reducida a fórmulas. Bien, ya lo que me queda en escasos segundos para finalizar. Nos vemos entonces en la próxima sesión. Espero que tomes tu registro inteligente. Ya pues, hasta la sección próxima, que es dentro de 20 minutos, estimado estudiante.